hacer la lectura y ya no me estoy equivocando al momento de estar sobreponiendo. Es una lectura más limpia. Si eso les ayuda, pueden hacer sus lecturas de sus ángulos de sombra vertical y horizontal de esta forma. ¿Vale? ¿Sí queda claro eso, muchachos? Lo mismo hice en la parte de aquí abajo. ¿Vale? Ahora, vamos aquí a la planta, por favor. Ahora, si se están dando cuenta, esta planta tiene una orientación que va hacia lo que es el norte, ¿sí? Lo que se está haciendo aquí es que se están trazando ángulos reales de ese punto específicamente para poder saber cómo es la sombra con respecto, en este caso, lo que la sombra que me está dando la edificación. Si ustedes han sido observadores, se han de dar cuenta que las sombras, cuando de alguna manera se va sombreando, pues vaya, lo que es el piso, la longitud de las sombras no es la misma. Es decir, cuando nosotros dibujamos nuestras plantas de conjunto y vamos a dibujar nuestra sombra, pues lo que hacemos es que le damos la misma distancia, es decir, la misma distancia aquí, la misma distancia acá. Entonces, cuando uno dibuja sombras reales, nos vamos dando cuenta que la longitud no es la misma. Por ejemplo, para este caso, febrero, 13 horas, vean cómo cambia la longitud aquí de este lado con respecto a este lado, ¿sí? Si ustedes se pueden analizar otros puntos de la mañana, de la tarde, se van a dar cuenta que la sombra se va moviendo, no va a ser la misma. Inclusive ustedes cuando salgan ahorita, caminen, vayan viendo las sombras tanto de un lado como otro y se van a dar cuenta que la longitud va cambiando. De un lado son larguísimas y de otro lado son bien cortitas, pero todo eso tiene que ver con la posición que tiene el sol, ¿sabe? Ahora, me regreso a que estamos con esta edificación viendo hacia lo que es el norte, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, ahora sí que están mencionados, de acuerdo a eso, esta música. Por ejemplo, aquí, muchachos, estamos analizando esta edificación, es decir, tenemos este lado, tenemos este lado. Si yo quisiera saber todos los ángulos de sombra de ese punto, pues obviamente tendría en este sentido, tengo en este sentido, tendría en este sentido y quizás tendría, 40 y tendría en este sentido. Esos serían mis ángulos de sombra posibles que yo podría utilizar para lo que es mi edificación. Pero resulta que en mi edificación tengo este lado, este y este. Es decir, como tengo estos dos lados, utilizaría esta mascarilla de sombra, ¿sí? Y como tengo este y este, la única que coincide es esta. ¿Hasta ahí va bien? Entonces utilizaría estas dos mascarillas de sombreado, que son las que estamos teniendo en lo que es el dibujo, ¿sí? Ahora, ya sabiendo que voy a utilizar estas dos, pues saco mis ángulos de sombra, ¿sí? Aquí ya los tengo. Mi mascarilla que está en lo que es el oeste, ángulo de sombra horizontal 61 grados. Voy a revisar, déjenme borrar esto. Voy a revisar si efectivamente aquí son ángulo de sombra horizontal 61. Acuérdense que para sacar ese ángulo de sombra horizontal, trazo una línea del centro, de donde está el punto, hacia lo que es el centro de la mascarilla, ¿sí? Y de ahí lo extiendo. Entonces agarro, hago la lectura, tengo 60 y efectivamente me queda 61, ¿sale? Entonces tengo ángulo de sombra 61, ángulo de sombra vertical tengo 72, es decir, para eso me sirve este arco que marqué aquí. Entonces yo tengo 70, 71, 72. Si se dan cuenta, queda en medio de 72 y 73.
Aquí ustedes pudieron haber, bueno, pude haber tomado 72 o 73, ustedes lo aproximan al lado más cercano o al ángulo más cercano, ¿sí? Entonces, ya vi que tengo estos dos ángulos, me voy para acá, hago mi lectura, igual trasladé mi línea, trasladé mi arco, y dice aquí que ángulo de sombra horizontal es 29. Entonces agarro, trazo mi línea de aquí al centro, la extiendo y resulta que aquí tengo 30, 29, ¿sale? Ángulo de sombra vertical 62 grados. Tengo aquí 60, 61, 62. Por ese motivo yo les pedía que graduaran, ¿sí?, lo que era su mascarilla de sombreados, tanto en lo que es la parte del azimut como lo es la altura, porque para eso lo voy a necesitar. Ahora, viene la parte interesante, muchachos. Ya tengo mis ángulos, ahora resulta que estos ángulos me los voy a llevar al dibujo, ¿sí? Entonces, resulta que esta mascarilla me va a servir para este lado de acá, y esta mascarilla me va a servir para estos lados que tengo acá, ¿vale? Les dije allá, ángulo de sombra horizontal me va a servir para lo que es la planta. Es decir, esta línea, si yo la copio, me la voy a llevar a lo que es la arista de este dibujo. Es decir, si yo agarro y le encimo aquí, vean, ¿vale? Esta línea igual la vuelvo a copiar, la copio, me la llevo acá abajo y va a coincidir con esta, ¿sí? Entonces estoy sacando el ángulo con respecto a lo que es este lado. Ya saqué ángulo de sombra horizontal. Voy con el ángulo de sombra vertical. Les dije que el ángulo de sombra vertical se saca en alzado. Es decir, el ángulo de sombra vertical es 72 grados, ¿sí? Entonces, lo que yo hago aquí, a ver, póngale una línea. Voy a trazar una línea de aquí a acá. Esta línea la voy a girar. Ángulo de sombra vertical, ¿cuánto era? 72, no, póngale menos 72. ¿Sale? Menos 72. Ya está. Es decir, yo ya tengo mi ángulo de sombra vertical. Lo que voy a hacer es que este ángulo de sombra me la voy a llevar a las aristas para poder sacar lo que es la longitud. ¿Está bien? Ya de ahí son puras proyecciones ortográficas. A donde me está llegando lo que es este ángulo de aquí al piso, lo traslado acá y ya tengo la sombra correspondiente a este lado. Es decir, sería esta sombra de acá. ¿Vale? Lo mismo hago del otro lado. Es decir, este ángulo, que es ángulo de sombra horizontal, son 29 grados. Lo voy a copiar y me lo voy a llevar a este lado. ¿Sale? Me lo llevo a ver otra vez. Esto me lo llevo a este lado, a este lado. Y si se van a dar cuenta, va a coincidir con este. ¿Sale? Entonces, aquí hay algo importante, muchachos. Si yo hago la suma 61 más 29, ¿cuánto es? 90 grados. Si me da 90, está bien mi lectura. Si no me da 90, está mal mi lectura. ¿Me doy a entender ahí? ¿Vale? Entonces, ya que tengo trasladados mis ángulos, es decir,
de esta mascarilla. Ahora voy a trazar la altura, dice aquí altura 62. Voy a hacer lo mismo, una línea por acá. Esta línea la voy a girar menos 62. Entonces esta línea me la voy a llevar y la voy a pegar en cada arista de mi fachada. Y me la llevo acá. Me la llevo acá. ¿Vale? Donde me pegue en el piso, es que hago proyecciones y hasta donde se cruce mi ángulo de sombra horizontal con esta proyección, hasta ahí me estaría llegando lo que es la sombra. ¿Vale? Igual bajo esta proyección, hasta donde se cruce con mi ángulo de sombra horizontal, hasta ahí me llega la sombra. Y por lo tanto, la sombra correspondiente a febrero a las 13 horas sería esta. ¿Vale? Y esa es la forma de construir sombras reales con respecto a un punto. ¿Vale? ¿Está bien? Mientras hayan escuchado la explicación, ¿queda claro más o menos? Para que despierten, pues. ¿Cómo que, perdón? ¿Me puede explicar cómo mandó las líneas hacia las plantas? A ver, las líneas, aquí les acabo de mencionar, yo voy a sacar ángulos. Si ustedes no tienen ángulos desde aquí, ¿cómo van a trasladar esas sombras? Entonces, desde aquí, ustedes deben de trasladar sus ángulos, saber qué ángulos son los que van a aplicar, porque ya se dieron cuenta que al hacer la lectura de esos puntos, pues puedo tener 4 posibles, pero resulta que para esta edificación en específico, nada más ocupo 4 ángulos o 2 orientaciones, ¿sí? Entonces, para poder trasladar lo que son mis ángulos de sombra horizontal y vertical, vuelvo a repetir, aquí lo que estoy haciendo es que ya tengo este ángulo de sombra horizontal, ¿sí? Este ángulo de sombra me salió este ángulo, lo saqué de aquí hacia lo que es el centro y me dio 61 grados. Entonces, para no estar dibujando los 61 grados, porque aquí ya los tengo, para no estarlo dibujando y se haga la vida más fácil, lo único que hacen es copiar esta línea. Esta línea la copian y se la llevan a lo que es este lado. ¿Ya vio? La copio en la arista y la copio en la otra arista. ¿Vale? Así es como lo trasladé, ángulo de sombra horizontal. El ángulo de sombra vertical no se puede trasladar, ese lo tengo que dibujar, ese lo tengo que dibujar en lo que es mi planta, pero en este caso estamos viendo 62 grados. Entonces, esos 62 grados, perdón, es este acá. Yo trazo, voy a tomar en cuenta lo que es el piso. Al tomar en cuenta lo que es el piso, necesito sacar el ángulo. Menos 72. Hasta ahí. Ahora, haga de cuenta que ese es el sol, ¿sale? Entonces, al ser el sol yo lo que quiero saber es cómo de manera vertical me está pegando en la edificación. Entonces, lo que yo hago es que las aristas son las que me están rigiendo
Ajá, 62. A ver, ¿cuál es? Sale. Entonces, se supone que esta es la altura que tiene el Sol a la 1 de la tarde para el 21 de febrero. Si yo agarro y esta línea la coloco aquí y esta línea la extiendo esta altura que yo estoy marcando aquí hasta donde me está llegando al piso, voy a dibujar lo que es mi proyección. ¿Por qué? Porque hasta ahí me está dando, me está arrojando la sombra de lo que es mi edificación. Entonces, al tener ese ángulo, lo único que hago es dibujar proyecciones. Es decir, donde tengo mi ángulo, a donde me llega esto, estoy teniendo lo que es mi sombra. ¿Sale? Entonces, porque luego me preguntaban, me decían la distancia que va a tener lo que es mi sombra. Aquí no hay distancias. Las distancias salen de los ángulos. ¿Sí? Es decir, proyecto el ángulo que tengo donde se cruza, ahí corta lo que es mi línea. ¿Vale? Proyecto donde se cruza, ahí es donde se corta mi sombra. Y así me voy sucesivamente. ¿Sale? Entonces, esto ustedes ya lo vieron, es geometría descriptiva, ya se los enseñaron. Eso yo ya no me voy a regresar. Yo nada más les estoy diciendo cómo estos ángulos los van a trasladar al lugar. ¿Sale? Ahora, para que vayan asimilando el tema, muchachos, traten de localizar este punto en la gráfica que les mandé. 15 de septiembre a las 3:30, saquen sus ángulos y vean con esa misma orientación cómo van a aplicar sus ángulos de sombra y comparan con esta que tienen ahí, se van a dar cuenta que la sombra va a salir. Para que vayan saliendo dudas, muchachos, traten de hacer 15 de septiembre, 3:30. La gráfica que está ahí es una gráfica estereográfica, ¿vale? Es decir, ya se empieza a juntar todo lo que vimos en un principio hasta este punto, ¿sabe? Es gráfica estereográfica porque es Acapulco. Acapulco, o sea que en 15 de septiembre, 3:30, va a variar un poquito, porque cambia la latitud de Acapulco con respecto a la de Chilpancingo. Entonces, localicen en su gráfica solar, muchachos, nada más necesitan detectar 15 de septiembre, 3:30, es decir, nada más necesitamos el puntito, nada más, es lo que necesitamos. No vayan a trazar toda la trayectoria. 15 de septiembre, 3:30, ¿vale? Nada más. Traten de localizarlo.